Señores, algunos de los títulos que aparecen hoy en los diarios, ¿verdad? Títulos principales son altamente ilustrativos. En Últimas Noticias dice: Aratirí cambió su plan y gobierno culpa a oposición. La minera dijo que su proyecto se enfrió. Mujica y Astori expresaron decepción. En La República el título es: El hierro en la rueda, culpan a la oposición por Aratirí. En el diario El País: bancos detienen inversión y Aratirí retirará técnicos. Duro cruce del gobierno con la oposición. Mujica dijo que está decepcionado. Lucía Topolansky: el cacareo llevó a esta decisión de los bancos que financian. Mientras tanto, en El Observador el título es: Aratirí enfría su inversión y recalienta el debate político. Voceros del oficialismo señalaron ayer que el repliegue de la minera se debe a los cuestionamientos de la oposición, desde cuya fila se afirma que el anuncio es solo una presión sobre el sistema político. La situación generada alrededor de Aratirí, bueno, es una buena ocasión realmente para consultar al doctor Heber Gato en su columna de los miércoles. ¿Qué tal, Heber? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Es una manera de decir: frío, lluvia, de todo, ¿eh? Sí. Muy terrible, pero bueno. Es invierno, ¿no? Exacto. ¿Te sorprendió esta medida de Aratirí, Heber? No me sorprendió. Creo que es un desenlace bastante esperable. A uno lo deja con una sensación de frustración. Todos asumimos lo importante que es esta inversión para el país, especialmente en un momento donde la economía presenta algunas señales más menos optimistas que meses pasados y que años pasados, y 3.000 millones de inversión eran muy bienvenidos. Eso no quiere decir que se haya perdido, naturalmente, pero el hecho de que aparezcan dificultades no es una señal promisoria para el Uruguay. De todos modos, no me sorprendió. Era esperable, eran esos incidentes que perfectamente pueden ocurrir. Yo no participo para nada que esto sea culpa de la oposición o del gobierno. Es la reacción natural de un país que no está acostumbrado a tener inversiones de este porte y que las dudas se suscitan en todos los ámbitos. Desde aquellas de carácter ecológico que todavía no están saldadas, ¿verdad? No nos olvidemos que hubo sectores de productores rurales y de gente del campo que se opuso, alegando razones de orden climático, geográficas, etcétera, el daño a la agricultura, el daño a la ganadería. Ese tema todavía está en la dinama y está muy lejos de estar dirimido. ¿Le sirve desde el punto de vista del largo plazo al Uruguay esta inversión, o le produce, como se dice, daños importantes que no pueden ser restañados en el corto plazo? Bueno, este es un debate que exige una definición. La esperanza que uno tiene es que la dinama esté a la altura del desafío. No es muy seguro eso, en la medida que, como te decía antes, Jorge, el país no tiene experiencia en minería. La minería es un campo sumamente difícil, donde no son sencillos los emprendimientos, no son sencillas las consecuencias, son políticas de mediano plazo muy complejas, con recursos que se agotan y no son renovables. El código de minería es un código que no está adaptado a los tiempos y que no prevé inversiones de este tipo, de este monto, de modo tal que el país tiene un déficit allí bastante importante, de modo que todo este frente de dificultades era esperable. Ahora, Heber, esta mañana precisamente señalábamos que una de las explicaciones que están dando por lo menos algunos de los integrantes del gobierno, ¿verdad? Sí. La senadora Lucía Topolansky le llama cacareo, sí, pero otros pueden llamar posiciones encontradas. Sí. La oposición decía que no había suficiente información con respecto al emprendimiento. Me daba la impresión que en algunos casos, hoy lo señalaba Leandro muy bien, por ejemplo, en un mismo partido, en el Partido Nacional, habían tres posiciones distintas. Estaba la posición de la calle Pou, que decía no querer saber nada con Aratirí.
está la posición de Larrañaga y de otros integrantes de Alianza Nacional que están en una posición del medio solicitando información, y como todavía sin tener los elementos suficientes como para una posición, y están los otros que por supuesto avanzan en la idea, como es el caso de José Carlos Cardoso, que establece que Aratirí sí, pero debería ser el Estado, digamos, un socio igualitario frente a esta empresa extranjera. Perdón, Jorge, y está, ¿cómo estás, Javier? Buen día. ¿Qué tal? Y está la posición, por ejemplo, del intendente de Durazno, Grazábal, con quien hablábamos ayer, que está absolutamente a favor del proyecto, entre otras cosas porque gran parte del despliegue de Aratirí se realizaría en territorio del departamento de Durazno. Claro, claro. Es decir, están todas las posiciones, ¿verdad? Y el gobierno establece de alguna manera que, ha sido esas posturas, y sobre todo las posturas negativas en relación de la oposición en relación a la instalación de Aratirí, lo que ha afectado esto. Ahora, comentábamos aquí, si hubiera sido por eso, Bodnia en su momento no se hubiera instalado en el Uruguay. Por supuesto. Yo creo que esa posición, especialmente la posición de la primera dama, de la senadora Topolansky y algunas otras expresiones de miembros del gobierno, son totalmente injustificados, por dos razones. La primera es que es natural que en un país que, como decía antes, no tiene experiencia en inversiones mineras, un proyecto de este tipo genere dudas, dificultades, debates, posiciones encontradas, dentro y fuera de los partidos. Es absolutamente natural en una democracia. Este no es un régimen autocrático donde se reciben las noticias y se obedecen. Es una democracia viva y fermental donde todo el mundo tiene derecho a opinar, más cuando está en juego muchos años del futuro del país. Si fuera cierto de que las heridas ecológicas que produce este proyecto son de largo plazo, vaya caramba, si habrá que estudiar técnicamente cómo restañar esas heridas, cómo reparar los campos, qué consecuencias produce. Por otro lado, Jorge, sí, no hay duda que desde el punto de vista económico esto es muy importante, ¿verdad? Señalaba Cardoso que él no pide una estatización, sino una nacionalización. ¿A qué tiende nacionalizar? Bueno, a cambiar el estante, digamos, donde entra esta inversión en el Código de Minería y permitirle al país discutir los cánones, es decir, el porcentaje que el país aspira a retener. Hasta ahora es el 5%. ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? Por otro lado, las inversiones, se dice que alcanzan, esas son las cifras que maneja además Samin, la empresa Samin Ferrous, la empresa india, ¿verdad? Sí. Hablan de 3.000 millones. Ahora bien, esos 3.000 millones, ¿cuánto le queda al país una vez que el recurso se agote? Se habla de que hay 1.000 millones que serían un puerto, otros 1.000 millones en depósitos para el mineral y en un canal de dragado que se haría. Pero eso es utilizable con posterioridad, no lo es. Son todas informaciones que no se tienen y que generan dudas razonables. A mí me parece que hablar de cacareo en esto es un gravísimo error y es una irresponsabilidad. Pero además, suponiendo de que la oposición hubiera fracasado o hubiera sido prematura en su oposición, ¿acaso el presidente de la República no llegó a decir que el proyecto debería someterse a un plebiscito popular? Cierto. Entonces, quien primero introdujo un factor de duda, y vaya qué duda, fue el presidente de la República. De tal modo que hablar de que la oposición fue irresponsable, me parece que no es responsable para usar la misma figura. Claro. Yo digo, Uruguay es un país profundamente democrático, y sus partidos juegan un rol importantísimo. De modo que estudiar, analizar, debatir todo esto, es una reacción absolutamente natural en cualquier país y más aún en una de las características del Uruguay. A mí me parece obvio que tiene que haber un debate
muy profundo y que tiene que haber mucho mayor información de la que hay hasta ahora. Entonces no me parece que esto se pueda resolver tan sencillamente. Por otro lado, sí, la actitud de Aratiri, de la empresa, bueno, es razonable. Yo diría que es razonable. Ellos enfrentados a una inversión de este tamaño, donde intervienen bancos, importantes bancos internacionales, una inversión de 3.000 millones de dólares es importante en cualquier lugar del mundo, no solo es importante por el tamaño del Uruguay, es importante como inversión en sí misma. Así que la reacción de ellos diciendo, bueno, vamos a esperar, en fin, el ambiente no está para bollos, hay mucha oposición, hay muchas opiniones encontradas, yo también la entiendo razonable. Hay quien dice que es una presión sobre el gobierno uruguayo. Bueno, puede ser que sea una presión. También es cierto que la posición que tiene el gobierno y que tiene la oposición puede leerse como una presión sobre la empresa. Bueno, es el juego natural de influencias y contrainfluencias y juegos estratégicos que juegan en este tipo de cosas. No era presumible que Aratiri, con esta situación tan compleja, siguiera invirtiendo millones y millones de dólares a ver qué ocurría al final. Los inversores internacionales son extremadamente cautos y son extremadamente celosos de su dinero, de tal modo que actúan con toda la prudencia del caso. Yo creo que el Uruguay tiene que seguir discutiendo serenamente este proyecto, la Dinama tiene que seguir actuando, Aratiri no ha dicho que se vaya a ir, los inversores por consiguiente, la inversión todavía es posible, quizá haya que apurar un poco más los tiempos, quizá haya que negociar un poco mejor, pero en definitiva me parece que el camino que siguió Uruguay era el camino natural en cualquier país enfrentado a un problema de este tipo. Yo no sé si seré demasiado condescendiente, pero me parece que es natural todo esto, ¿no? Veremos entonces hacia dónde se dirige, ¿verdad? Hacia dónde va. Lo cierto es que Aratiri no se va, esa es la información que ha dicho el propio ingeniero Puntigliano. Exactamente. Pero impactó, digamos, el anuncio de un desplazamiento del interés que tenía la empresa propietaria de Aratiri en relación a la importancia que se le da de aquí en más, ¿verdad? Creo que pasó de grado 1 a grado 4. Sí, creo que lo que le dijeron al Uruguay fue, bueno, señores, diriman sus problemas. Pónganse internos, de acuerdo, claro. Exactamente, díganos cuáles son las reglas de juego, qué porcentaje deberemos dejar en el país o no dejar, y en función de eso nosotros también haremos nuestros cálculos y veremos si nos conviene o no nos conviene la inversión. Ese es el tema. Mientras tanto, lo deseable para todos sería que tuviéramos mucho más información de la que tenemos. Yo formulaba una pregunta que me parece esencial. De esos 3.000 millones de dólares que se van a invertir, ¿cuántos son en inversiones que van a aprovechar en el futuro al país? Esos ajustes en el puerto, esos depósitos que se van a efectuar, claro, van a quedar en beneficio del país. Bueno, ahí cambia la ecuación. Claro. Todo eso debemos conocerlo, debemos saberlo, debe haber transparencia. Yo creo que el gobierno debería constituir una comisión interpartidaria para discutir el proyecto. Lo mencionó en alguna oportunidad Mujica, ¿eh? ¿Cómo? Lo mencionó Mujica en alguna oportunidad. Sí, pero son esas menciones de Mujica que nunca se concretan. Sí. Sería muy bueno que se constituyera una comisión en el seno del Parlamento o fuera del Parlamento, en fin, eso habrá que verlo. Ahí hay un problema jurídico a analizar y ver si allí, en un ámbito donde las cosas tengan el máximo de transparencia, se puede juntar la información a medida además que funcione la Dinama por sus carriles normales. Es un tema eminentemente técnico, ¿no? Sí, sí. Me parece que es el modo de dirimir seriamente este proyecto, que las discusiones se produzcan en el seno de esa comisión, que esa comisión informe hacia afuera aquello que tiene que informar y que la ciudadanía pueda participar en el debate. En fin, que el debate sea claro y transparente, que es lo que precisa un país enfrentado a circunstancias de este tipo.